Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, agradecer a todos los compañeros y compañeras que han estado durante toda la fase de preparación y de realización de esta actividad, el esfuerzo que se ha empleado para poder sacarla adelante, porque creo que es lo primero que debemos intentar poner en valor, ¿no? Y creo que tenemos que empezar a poner en valor ya no solamente las cosas que se dicen, sino que ya estamos en otra fase. Y desde la última Asamblea de Vista Alegre lo que hemos venido a acordar es que lo que realmente vale es lo que se hace y no lo que se dice. Y creo que esa es la realidad fundamental que plantea en estos momentos la etapa política en la que nos encontramos y que de última viene a plantear, vamos, como propuesta, que viene a plantear, vamos, como iniciativa de fraternidad popular. Y viene de un análisis, ¿no? Hicimos un análisis que era, en primer lugar, cuando lanzamos la propuesta de Podemos, que es que los sectores populares podemos derrotar a las élites. Y ahora ya es, en ese proceso de esa propuesta política que es Podemos, ahora vamos a derrotar a las élites. Y ese es el planteamiento que estamos haciendo, es decir, estamos planteando ya abrir el proceso de construcción popular. Y aparte desde una lógica que yo creo que subvierte la lógica de la democracia representativa, que fue lo que vino a cuestionar el propio 15M. Es decir, ¿quién es el sujeto político? Eso es una de las cuestiones claves para definir realmente qué es la democracia, ¿no? Que entendamos quién es el sujeto político que determina realmente lo que va a pasar en el país. Y estamos en una etapa política muy interesante, ¿no? Vivimos tiempos interesantes, que decía el otro, ¿no? Y vivimos un momento en el que además las mafias se están cayendo, la trama está en estos momentos puesta en el foco, esa trama en el que se ven las complicidades del poder económico, del poder político, de sectores del poder judicial, para poder perpetuar los privilegios, y eso se está carcomiendo, y lo que nos encontramos es que frente a esa deriva o ese declive de ese modelo político que ya ocurrió en Italia con la democracia cristiana, pues estamos viendo qué es lo que ocurre en los Estados Unidos. Y si nos fijamos, cuando se habla tanto de Le Pen, igual cuando se habla tanto de Trump, incluso cuando se habla de Le Pen, pero el fenómeno de Trump yo creo que es muy significativo, ¿no? Y que además recuerda mucho Trump a mí me recuerda mucho a Berlusconi, ¿no? Cuando se le ve la propia lógica del discurso, la propia lógica de lo que realmente representa, ¿no? Y si vemos los dos modelos que entraban en conflicto en el proceso político norteamericano, nos vamos a encontrar que frente a Trump la alternativa no era Hillary Clinton, que representaba el establishment, sino que la alternativa era una alternativa popular, construida en torno a Bernie Sanders, de gente que había construido esa propuesta política desde la participación de la gente, desde las aportaciones económicas de la gente, al margen de lo que había sido la lógica política en el sistema político norteamericano, que era el control por parte del poder económico del proceso político. Y ahora hay dos alternativas. Una alternativa que es la posibilidad de la construcción de una alternativa popular, la posibilidad de que los sectores populares aspiren a articular un proceso político de cambio, o el gobierno de los millonarios. Y yo creo que eso es además lo que tenemos que empezar a plantearnos. Y creo que eso ahí es donde vamos a empezar a encontrar claves realmente de lo que estamos haciendo, ¿no? Y reflexionar acerca de qué es realmente el poder. Porque creo que si no terminamos de determinar qué es el poder, podemos confundir el gobierno con el poder. Entonces nos podemos encontrar con algunas desilusiones que podemos llegar al gobierno y no tener el poder. Y eso creo que debemos intentar evitarlo, ¿no? Y al final el poder es la capacidad para determinar la vida. Y la capacidad para determinar la vida se establece en un conjunto de conflictos que se disgregan en el conjunto del territorio, y evidentemente que tiene determinados lugares que son estratégicos. Lógicamente las instituciones son lugares estratégicos que determinan la vida de las personas. Obviamente no es lo mismo si se acuerda que haya un salario mínimo de una cuantía o de otra. Eso determina lógicamente la vida de las personas. Si hay determinados recursos del Estado que van a la sanidad pública, o hay determinados recursos del Estado que van a rescatar a las autopistas. Evidentemente eso es una decisión política que determina la vida de las personas. Pero eso se va a disgregar en el conjunto del territorio a través de conflictos concretos que nos permiten destapar cuáles son las lógicas de poder en las que estamos viviendo y que nos permiten al mismo tiempo articular respuestas colectivas que empiezan a plantear la construcción del poder desde abajo. Y yo creo que esas van a ser claves importantes, ¿no? Y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que ser muy humildes. Tenemos que ser muy humildes y ser capaces de aprender de las experiencias del movimiento popular durante todos estos años. Creo que esa es la clave. Nosotros no vamos a ir a la construcción del movimiento popular a enseñar.
nosotros vamos al proceso de construcción popular fundamentalmente a aprender. Cuando hablamos de la construcción del poder, o de qué es el poder popular, o qué expresiones tiene el poder popular, pues lo comentaba Esther al principio. Cuando una entidad financiera presenta una demanda de ejecución hipotecaria y ese momento llega el momento del lanzamiento y se decreta el desahucio y los vecinos se organizan, se ponen en la puerta de las casas y consiguen que ese desahucio no se produzca, hay una lucha de poder entre las entidades financieras que están acaparando las viviendas, echando a la gente de su casa y dejándoles con la deuda de por vida, y los sectores populares que se organizan e impiden que eso ocurra. Y en medio se encuentran las instituciones. Cada vez que hay una paralización de un desahucio, hay una victoria, lógicamente, del poder popular. Cada vez que los trabajadores y las trabajadoras en el marco de un conflicto son capaces de ganar una huelga, hay una manifestación de ese poder popular. Cada vez que se consiguen paralizar determinados recortes en determinados sectores de los servicios públicos, hay una victoria de los sectores populares. Creo que ahí es la lógica en la que nosotros y nosotras debemos movernos. La lógica es la construcción de espacios de participación directa. Comentaba antes con compañeros, ¿no?, que muchas veces nos obsesionamos en encontrar los visados de los respectivos órganos de dirección política a la hora de realizar las cosas. Concibe precisamente desde el punto de vista de generar espacios de participación directa, donde la gente decide de forma asamblearia cuáles son las actividades que se van a realizar, obviamente dentro de la línea política general que plantea Podemos como movimiento popular, pero que tiene sus propias lógicas en las que la gente que hace, decide. Y eso es un cambio de paradigma, de las lógicas. Y habrá otros espacios que se hagan otras cosas, y eso no deslegitima ningún otro espacio, pero en esto es importante, ¿no? Por eso, las acciones que han ido desplegándose y las movilizaciones que se han ido proponiendo desde Vamos al conjunto de territorios han sido decididas en la Asamblea Estatal. Hemos ido generando, cada vez que había una asamblea, se planteaba una acción unitaria, después de la acción unitaria, una asamblea. Esta acción del 25 no la ha decidido ningún órgano de dirección. Esta acción del 25 de marzo ha sido decidida en una asamblea en la que participaron 650 personas en Madrid, del conjunto del Estado, que están empujando este proceso y que planteaban esta movilización, que lógicamente encaja dentro de la línea política general de lo que supone, de lo que plantea Podemos como movimiento popular. Y creo que eso es importante no perderlo de vista. Hemos avanzado mucho en el despliegue de las acciones unitarias, todavía es muy pequeño, todavía vamos muy despacito. Siempre, cuando hablamos de esto, a mí me gusta utilizar la parábola esta de lo de sembrar, regar, cuidar el campo popular, ¿no? Pues bueno, pues quizás en estos momentos esta semilla pues está todavía en los algodones, en esos algodones húmedos que se hacen para que germinen las semillas antes de ponerlas en la tierra, ¿no? Bueno, pues ya empieza a ver los primeros brotes y creo que son bastante esperanzadores. Creo que se está viendo que existe capacidad para poder impulsar muchas actividades en el conjunto del Estado. Creo que el 25 va a ser una actividad interesante. Si os fijáis, las dos fórmulas de acciones unitarias que hemos trabajado han tenido dos fórmulas interesantes, ¿no? En una articulábamos propuesta de Vamos Directa, donde el 21 de octubre fue la primera, esta va a ser la segunda, y en medio hicimos la del 21 de diciembre, donde además se hacía en un marco estatal con otras organizaciones sociales. Yo creo que es bueno que tengamos la capacidad de hacer las dos cosas, que tengamos la capacidad de decir, nosotros tenemos la capacidad de movilizarnos porque hemos decidido movilizarnos, y no tenemos por qué esperar, pero al mismo tiempo tenemos la mano al conjunto de los colectivos sociales para poder hacer las cosas, pero no lo tendemos para amontonar siglas, sino que nosotros empezamos a sumar empezando por uno. Bajo la lógica que se ha utilizado mucho tiempo en los movimientos sociales, que era eso de que la propones o la comen, es decir, que si tú propones algo porque estás dispuesto a hacerlo. No vamos a proponer nada para decirle, tú tienes que hacer, no. Si tú propones algo porque tú estás dispuesto a sumar y tú estás dispuesto a ser la primera persona que está ahí sacando adelante esa actividad. Creo que es una lógica política diferente y creo que es una lógica política que puede permitir que mucha gente que ve este proyecto político con simpatía tenga un espacio para poder participar de ello. Y que participar de este espacio político pues tiene muchos espacios, uno de ellos no tiene por qué ser el más grande, pero es uno de ellos, pues Vamos, que creo que es un espacio interesante a la hora de facilitar la construcción popular. Y ahí lo hemos hecho con varias líneas. Una es la construcción de esa lógica de red de facilitadores sociales, de facilitadores de procesos.
Eso significa que a veces sacaremos la bandera de Vamos y a veces no la vamos a sacar, porque estaremos en proyectos a lo mejor con otros colectivos o con otros grupos de gente del barrio. Si hacemos una biblioteca popular en el barrio, no vamos a hacer una biblioteca popular, vamos a hacer una biblioteca popular, tenemos una asamblea con los vecinos. Y ahí estará la gente, vamos, trabajando en esa biblioteca popular, sacando adelante esa iniciativa porque se ha decidido en la asamblea sacarla. No nos hace falta ponerle a eso la bandera. Pero sí es cierto que si en un determinado momento nosotros creemos que hay que dar una respuesta inmediata, hay que dar una respuesta rápida a algo que ocurra en el país, vamos a tener la capacidad de tener una red desplegada en el conjunto del territorio para poder responder con contundencia y con mucha rapidez a lo que ocurra. Y lo demostramos con los neutrones. Y yo creo que eso va generando una lógica para ir desplegando el conflicto social que en estos momentos se desarrolla en el conjunto del Estado. El 25 queríamos ampliar el foco. Empezamos trabajando con la pobreza energética, que está vinculada al artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, plantear el derecho a la energía, pero queríamos ampliarlo para hacer pedagogía popular también con el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que creo que es importante, porque viene a plantear que la lógica de conflicto con la situación de pobreza, con la situación de precariedad que viven sectores importantes de los sectores populares importantes de nuestro país, tiene una relación con la violación de un derecho fundamental, de un derecho humano que es el que viene recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Que el derecho a un nivel de vida digno y adecuado es un derecho de las personas, que el derecho a la vivienda es un derecho de las personas, que el derecho a la vivienda implica tener suministros, que el derecho a tener pensiones dignas, que el derecho a tener salarios dignos forma parte inseparable de ese derecho a un nivel de vida digno y adecuado, y que evidentemente en ese conflicto nosotros formamos partido y vamos a estar. Pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de entender que estas violaciones de derechos no se producen de forma impersonal, sino que nosotros nos estamos enfrentando con una trama que se ha dedicado al saqueo sistemático de los sectores populares, al saqueo sistemático de lo público, al saqueo sistemático de los bienes comunes para entregárselo a los privilegiados, utilizando lo que se viene a llamar corrupción como un mecanismo de control de las instituciones por parte del poder económico. Nosotros no podemos hablar de la corrupción como un grupo de gente mala que mete la mano en la caja. No hablemos de eso, hablemos realmente que es una fórmula de articulación del poder de las élites y del control de las élites que no se presentan a las elecciones para controlar las instituciones y que tiene como resultado el saqueo de los bienes comunes, el saqueo de los recursos de todos para entregárselo a los privilegiados. Y creo que eso es una línea de conflicto clara. Y yo por eso, en primer lugar, quería recomendaros este libro. Seguro que yo lo he recomendado, pero yo lo voy a volver a hacer. ¿Por qué? Pues porque hay que saber con quién nos enfrentamos. Hay que saber con quién nos enfrentamos. No es suficiente con que tengamos una visión etérea de quiénes son los que tenemos enfrente. Es importante que nos conozcamos, que sepamos quiénes son y que sepamos cómo funcionan, que sepamos quiénes son las corporaciones que están ahí enfrente. Porque es que al final resulta que los mismos del 3% de Cataluña son los mismos del 3% de Madrid. No pensemos que hay grandes diferencias en ese asunto. Yo no quería hacer una intervención hoy sin referirme a otra parte que me parece clara, que es la reapropiación del derecho a la información. Máxime después del debate que hemos tenido en estas últimas semanas y del último comunicadito de la Asociación de Victoria Prego y compañía. Y creo que es muy interesante porque es muy ilustrativo. Y es muy ilustrativo porque el derecho a una información veraz no es un derecho de los periodistas. El derecho a una información veraz es un derecho de todo el mundo, es un derecho de la gente. Y el derecho a la libertad de expresión es un derecho de la gente. Y evidentemente hay una lógica que entra en conflicto con la lógica de los grandes medios. Claro que tienen un problema con las nuevas tecnologías, claro que tienen un problema con la reapropiación de la capacidad de comunicación por parte de los sectores populares. Ayer lo decía un directivo de la ATM, dice, no, si el problema no ha sido con los dirigentes de Podemos, sino el problema es que la gente nos critica en Twitter. Dice, claro, efectivamente, es que no es, cuando hay un manifiesto de desprecio por la verdad, que es lo que en muchas informaciones desde los más media se viene haciendo, pues claro, toca mucho las narices que la gente que en estos momentos tiene capacidad para acceder a mucha información tenga la capacidad de difundir informaciones diferentes.
Por eso es tan importante la iniciativa de Vamos, y es un elemento fundamental el desarrollo de la comunicación popular. La comunicación popular como un mecanismo de reapropiación de los medios para poder comunicar esa información por parte de los sectores populares sin mediadores, sin que tengamos que depender de los grandes mass media. ¿O acaso nos vamos a olvidar que los primeros desahucios en este país no salieron en los medios de comunicación de aquí, sino que salieron en los medios de comunicación extranjeros? ¿O nos vamos a olvidar en un día como hoy, cómo se enteró este país de lo que había pasado en los atentados del 11M? No fue por los medios de comunicación de este país que se reunieron con el presidente para silenciar cualquier visión crítica de lo que estaba ocurriendo y dieron la versión oficial, llegando a engañar a las Naciones Unidas, que sacaron una resolución que hoy es una vergüenza internacional. Tuvo que ser a través de los medios de comunicación internacionales como la gente pudo acceder a una información veraz de lo que estaba ocurriendo, porque se estaba produciendo una manipulación masiva de la información. Eso significa que, lógicamente, claro que se van a sentir incómodos, porque la gente en un barrio tenga la capacidad de decir: yo opino diferente a lo que tú dices, o lo que tú estás publicando no es cierto, y aquí tengo la prueba de que no es cierto. Porque lo que más me molesta no es que la gente les pueda insultar, eso molesta un poco. Lo que más molesta es que la gente tenga la capacidad de poner en redes información veraz y pruebas de la falta de veracidad de las informaciones que se publican. Eso es a lo que más temo. Y es cierto que la comunicación en lo local tiene la capacidad de dislocar la manipulación informativa de los grandes medios. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar también cómo lo hacemos. Y eso significa que tendremos que capacitarnos, que tendremos que formarnos en la utilización de técnicas informativas, de utilización de las redes sociales, de saber hacer un comunicado de prensa, de saber hacer diseño gráfico. Todo eso es muy importante, pero no es suficiente. Yo os quiero hacer una recomendación, que es un librito muy interesante, a mí me lo ha parecido, que se llama El Comunicador Popular, de Mario Kaflun. Esto está colgado en internet, ponéis en el Tito Google El Comunicador Popular y Mario Kaflun, y está en PDF y os lo podéis bajar, es gratis. Es muy interesante, y es muy interesante porque nos viene a plantear la lógica de la pedagogía del oprimido adaptada a la comunicación y la lógica de la reapropiación de la comunicación por parte de los sectores populares como una herramienta de emancipación. Creo que ahí tenemos una de las claves a la hora de poder enfrentarse al proceso de construcción popular, porque va a permitir ampliar la autonomía política de los sectores populares como protagonistas del cambio político, que es a lo que estamos. Realmente nosotros estamos en un proceso de construcción democrática y nosotros lo que vamos a hacer es poner nuestras energías en ese proceso de construcción democrática. Pero el protagonismo del proceso de construcción democrática no es ni tan siquiera de los militantes, es de los sectores populares, que son los que tienen que impulsar el proceso de cambio, bajo esa lógica de fraternidad popular. Y la lógica de fraternidad popular es que el problema del otro es mi problema, es que el conflicto de los estibadores es un conflicto, en primer lugar, que lo que está planteando es muy sencillo: que aquellos que tienen ciertos derechos laborales los pierdan en beneficio de JP Morgan, en beneficio de las ETT, en beneficio de otros que evidentemente no van a aportar en el proceso en nuestro país. Porque yo prefiero, dice, los estibadores cobran mucho. Yo prefiero que los estibadores cobren mucho, que son los que pagan impuestos, que pagan su IRPF al 21%, que no se escapan porque tienen una nómina, a que se lo termine llevando JP Morgan, que no le vamos a ver el pelo para que pague los impuestos en este país. Así que tengo muy claro que si yo tengo que optar, yo tengo muy claro dónde voy a estar. Y eso yo creo que es la lógica en la que nosotros tenemos que funcionar. La lógica de optar en el conflicto. En el conflicto no hay neutrales. En el conflicto no vale ponerse de perfil. No puedes decir que estás en contra de los desahucios y desentenderse cuando detienen a los compañeros en los desahucios, porque es una foto fea. No es posible hacer eso. No es posible. En ese conflicto hay que optar. Y nosotros tenemos que estar. Y la autoridad no se gana en los momentos fáciles. La autoridad no se gana cuando el viento sopla y empuja la vela. La autoridad moral y el respeto de los sectores populares se gana cuando hay que remar, cuando el viento tiene en contra. Ahí es cuando tú te ganas realmente la autoridad con los sectores populares. Cuando realmente el régimen está tomando medidas en contra de determinados sectores
para intentar doblegarlo, ahí es cuando se extiende la solidaridad y ahí es cuando tú te ganas la autoridad real de que lo que tú estás diciendo no son palabras para quedar bien, sino son compromisos para cambiar realmente las cosas. Y yo creo que esa tiene que ser la lógica que tenemos que ir desplegando desde Vamos como iniciativa de Fraternidad Popular, y esa tiene que ser la lógica política. Yo quiero agradecer una cosa de este encuentro. Lo hablamos por varias veces. La lógica de que en este encuentro haya gente del País Valenciano y haya gente de Murcia y haya gente de Almería, a mí me parece muy interesante. En el Congreso tenemos muy a menudo un debate, que es el debate del corredor del Mediterráneo. Un debate apasionante. Hay gente que una vía, y está muy bien, yo lo comparto, porque es una necesidad económica y política que eso exista, ¿no? Pero yo creo que lo que se está demostrando es que a este país también le hace falta otra cosa, que ya no es solamente un corredor de vías, sino que lo que nos va haciendo y lo que se va demostrando además, que en la aportación al cambio político es necesario construir un corredor social del Mediterráneo, que construya la fraternidad popular, que construya la capacidad de movilización popular y que convierta realmente al conjunto de las comunidades del Mediterráneo en un elemento central en el proceso político que se está produciendo en nuestro país. Y esa posibilidad existe, que pone por encima de cualquier otro interés los intereses de los sectores populares y que va trenzando lógicas de solidaridad y de fraternidad que nos permiten responder con contundencia, que nos permiten poner en jaque y dislocar la lógica política a la que se nos quiere llevar. Yo creo que eso es una historia que debemos ir pensando, porque eso nos va rompiendo las fronteras, nos va rompiendo las lógicas burocráticas, nos va rompiendo las lógicas, se va construyendo otro tipo de lógicas mucho más sencillas, que terminan teniendo una relación concreta, que es la relación a la hora de que la gente, cuando se organiza, tiene capacidad para determinar su vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar trabajando, y eso es lo que nosotros tenemos que estar pensando. En esas acciones unitarias, como lo que vamos a tener el 25 de marzo, y tenemos otro reto importante también, que ahí todavía vamos muy despacito y hay que seguir pensando y tenemos que empezar a darle más vueltas, que es la construcción de proyectos concretos en los barrios y en los pueblos. Y eso nos hace mucha falta. Y ahí nos hace falta todavía seguir trabajando. Nos hace falta asambleas preparatorias como esta, y nos van a hacer falta también encuentros de trabajo como el que hicimos en Segovia, encuentros de trabajo como el que se hizo en Valencia, que es encuentros de trabajo que en cierta manera esto tiene una parte importante de encuentros de trabajo para ir avanzando y profundizando en nuestra capacidad a la hora de intervenir. Yo ya digo, quiero agradecer esa iniciativa. Luego quiero decir que mientras las cosas están en la línea política del conjunto de la organización, mientras las decisiones se están tomando de forma asamblearia y no hay problema en ese sentido, no hay que pedir permiso para hacer las cosas. No hay que pedir permiso para hacer las cosas. Hay que hacerlas. Y hay que invitar a todo el mundo a participar. A participar a la gente del Consejo Ciudadano Municipal. Pues hay muchas estructuras en los consejos que lo ven claro y las apoyan desde los consejos municipales. Bien, eso es de lo que se trata. Hay estructuras autonómicas que no lo tienen claro y lo apoyan bien, perfecto. Pero si no lo ven claro y todavía tienen dudas, la mejor manera de decir es hacer. Lo que se trata de ir haciendo, de ir generando ese ejemplo que da la actividad para que la gente se anime, para que la gente se incorpore y para que las propias estructuras vayan viendo que es necesario impulsar y apoyar este proceso. Pero sin entrar en un conflicto negativo que nos vuelve otra vez a meternos en la interna, a pelearnos de si se puede hacer, si no se puede hacer, si me das permiso, si no me das permiso. Vamos haciendo, vamos caminando, vamos pasito a pasito, vamos haciendo cositas. Y ahí con quien nos encontremos en el proceso de construcción. Yo creo que eso tiene que ser una de las claves. Otra de las claves, ser capaces de sostenernos sobre nuestras propias piernas. Y eso tiene una lógica que cambia también, la lógica de la propia organización. La lógica de la propia organización es la que estamos esperando que venga una estructura para garantizar que nosotros podemos hacer algo. No hay que esperar que ninguna estructura nos garantice que podemos hacer algo. Este espacio se construye precisamente para lo contrario, para ir demostrando que los procesos de autoorganización tienen capacidad para responder y para resolver frente a las situaciones adversas. Y os puedo asegurar que no nos lo hemos inventado nosotros, sino que se ha demostrado a lo largo de la historia que cuando el pueblo está de tu parte, los recursos son inagotables. Los recursos son inagotables. Y yo creo que eso es fundamental que nos lo metamos en la cabeza y que nosotros lo que hacemos es poner nuestra organización al servicio de ese proceso. Si miramos nuestra historia, si pensamos en cómo se han hecho las cosas,
Si pensamos cómo se articuló el movimiento obrero en este país, no había estructuras que las pudieran mantener más que las que generaban los propios trabajadores y las propias trabajadoras autoorganizándose y poniendo en marcha los procesos. Y yo creo que eso no lo podemos olvidar y tenemos que ser capaces de aprender de eso. Es un poco más cansado, a veces. Es mucho más jodido. Es mucho más jodido. Pero también os digo una cosa, Cuando lo pones en pie, no hay quien lo tumbe. No hay quien lo tumbe y no hay quien lo pare. Cuesta ponerlo en marcha, cuesta empujar la bola, pero cuando se pone en marcha es imparable y se produce además un proceso de aceleración que además invita a que la gente pueda participar. Porque en esta iniciativa no hay órdenes. En esta iniciativa lo que se trata es de plantear propuestas y de que precisamente desde lo local tengamos la capacidad creadora de ver lo que hacemos en cada sitio. Yo no voy a decir lo que se tiene que hacer en Elche. Lo que se tiene que hacer en Elche lo tiene que usar la gente de Elche. Cuando nos ocupamos de la Asamblea Estatal, nosotros lo que hacemos es discutir entre todos si esa fecha nos va bien, si las reivindicaciones que vamos a plantear para el 25 van bien, y luego cada uno en cada rincón del país decide lo que se hace en su barrio y lo que se hace en su pueblo. Esa es la lógica política. Porque hace además que nos convirtamos en lo que hay que ser, que es militantes que ponen todas sus capacidades creadoras. Porque hay que recuperar el concepto de militancia creadora, que precisamente lo que nos permite es reapropiarnos de nuestro tiempo, ser capaces de determinar lo que ocurre en nuestro entorno, no simplemente cumplir en determinados momentos directrices o orientaciones que nos puedan venir dadas. Creo que eso es un proceso eso aporta al proceso de construcción democrática y creo que eso es lo más importante de lo que puede aportar, vamos, en este momento, que es precisamente la educación y la autorresponsabilidad, la participación directa en el trabajo colectivo. Creo que son elementos clave a la hora de poder afrontar el proceso político de cambio, porque el proceso político de cambio tiene que venir dado por la gente. Y eso significa que nosotros, evidentemente, cuando haya procesos electorales vamos a poner toda la carne en el asador para sacar adelante el proceso electoral, pero nosotros no vamos a esperar al proceso electoral para que se produzcan los cambios en este país, sino que vamos a empezar a hacerlos desde ya, vamos a empezar a empujarlos desde ya. Y no le vamos a invitar a la gente a que haga los cambios sin que nosotros estemos. Nosotros, allá donde estén los conflictos, allá donde estén las necesidades, ahí vamos a estar nosotros dando esa batalla para levantar y para construir los derechos de la gente, aportando nuestro granito de arena y sabiendo que lo importante es ese proceso de construcción popular con los demás. Y yo creo que esa es la clave. No me voy a enrollar mucho más. La verdad es que para mí siempre es un gustazo poder estar aquí en Elche, que yo tengo una relación muy particular a nivel emocional con esta ciudad y con cosas que yo he aprendido aquí, que a mí me ha enseñado la gente de aquí, ¿no? Y lo digo siempre, para mí fue muy importante aprender y conocer cuando me contaron cómo se organizó la huelga del zapato hace muchos años aquí, ¿no? Y cómo la gente fue capaz de salir de cada rincón de este pueblo y en muchos casos de gente que trabajaba a domicilio, que vivía en unas condiciones durísimas y que en estos momentos están en unas condiciones durísimas de trabajo y fueron capaces de organizarse y fueron capaces de poner en marcha una huelga que hizo que se tambaleara todo en toda esta comarca, ¿no? Yo creo que eso nos está dando enseñanzas. Creo que de eso, más que la nostalgia, lo que tenemos que ser capaces es de beber de ese oxígeno, de lo que ha sido capaz de hacer la gente cuando se determina a cambiar sus propias vidas, y que nosotros tenemos que ser capaces, con esta iniciativa que os vamos, de aportar nuestro granito de arena a ese proceso político. Y yo creo que eso es la importancia que tiene esta iniciativa. Yo quiero saludar los esfuerzos que se están haciendo, y sé que muchas veces cuando estás en un pueblo y al final es muy tarde y quedas poco y estáis pocos en el local y las cosas se ponen difíciles y pues creo que esta iniciativa, una de las buenas cosas que tiene es que nos permite que tengamos claro que en muchos sitios al mismo tiempo hay mucha gente quedándose hasta tarde, dedicando su tiempo, su esfuerzo, durmiendo poco para sacar las iniciativas colectivas de construcción de esa fraternidad popular, que es lo que nos va a permitir reapropiarnos de nuestras vidas y que es lo que nos va a permitir construir un país de países donde la dignidad de las personas es el centro de la construcción. Gracias.
voy a llevar un micro, digo... Por un que le da menos trabajo, pues hoy ya lo despide, ¿no? O gente, aquí hay gente, por ejemplo, que hoy me lo han contado, que gana a la hora 1,5 € o 2. Y aquí hay también gente que estaba trabajando en un sitio, más o menos bien, pero resulta que se pone enfermo, con pus, con fiebre, etcétera, y ya pues no lo llevan a trabajar. Esas son las cosas que pasan en estos territorios. Y cuando a mí, el compañero y sin embargo amigo, a veces, habla del corredor social del Mediterráneo, efectivamente, tenemos que construir un Mediterráneo de derechos, un Mediterráneo de movilizaciones sociales. Y no es casualidad que tanto Rafa como Alberto, como otros compañeros como Guille, estén para aquí y para allá, de Madrid para el Mediterráneo, para diversos puntos del Mediterráneo. Porque el Mediterráneo es fundamental. Ha sido fundamental en la plataforma de afectar por la hipoteca, ¿vale? Ha sido muy importante. Ha sido muy importante entonces, en esa primavera valenciana, en fin, hay toda una serie de acontecimientos y de movilizaciones sociales en el pasado tremendo, ¿no? Y hemos sido fundamentales, y no te rías que ya termino, hemos sido fundamentales en la marcianidad. ¿Os acordáis de la marcianidad? Fijaros si me acuerdo que hoy mismo nosotros salimos el 9, creo que salimos también el 9 de marzo, hace 3 años. Y hoy o mañana, más o menos, no me acuerdo el día en concreto, nos juntamos, ¿no? Y los días después nos juntemos con los de Valencia, ¿no? Entonces yo digo, hay que pasar a la ofensiva. Yo hace una semana estaba preocupado, hace meses cuando empecemos con esto de Vamos, porque estaba la gente muy fría. Pero yo a la gente la veo bien, la veo muy bien. Lo hemos visto el domingo en la manifestación contra la corrupción, lo hemos visto el martes en la manifestación de las mujeres, lo vimos ayer en la manifestación de educación. Algo está pasando, hay gente que se lo monta por su cuenta y convoca una manifestación contra la corrupción la semana que viene. Me refiero que vamos a ver si conseguimos una primavera caliente como paso previo a hacer un otoño ardiente. Oye, se me ha olvidado la pregunta. Vamos, yo lo que surge con esta es las manifestaciones que hablamos antes, como Rafa estaba diciendo lo de el 77, 73, lo han hecho cuando salimos aquí de hicimos una manifestación luego en General del Calzado, íbamos por toda la provincia de dinero. Claro, eso lo sabemos la gente que tenemos más de 60 años, que estábamos en el foro entonces. Y eso pues echa de menos, ¿no? Otra cosa más también es por qué no se hace una concentración, una manifestación Podemos, como lo que hacíamos el 15N, que arrasábamos cuando íbamos, ¿verdad? Yo lo he hecho mucho de menos, porque se está perdiendo esa actividad política popular que se hacía entonces. Eso es. La última ya es por qué ahora, por ejemplo, no sé si hoy o ayer asesinaron a una mujer en Barcelona. O sea, eso es muy fuerte lo que está pasando. Tenemos que tomar medidas, pero medidas de verdad. Dicen, no sé, 7 años, 8 años en la cárcel no es suficiente. Para mí, de verdad que no es suficiente. Yo voy a tener una palabra muy fuerte y yo ponía cadena que hubiera sido así se acababa la película. Porque es lamentable que a una mujer, a tu hija, a tu madre, a tu hermana, la madre, y se acaba la película, está 7 8 años en la cárcel y ya está. No estoy de acuerdo, nada más. Yo invitaría a que a nivel estatal, aparte de que estas movilizaciones que se hagan en cada localidad o esto, que me parece muy positivo, pero que a nivel nacional se hiciese una manifestación también en Madrid o esto que fuese unitaria de todas estas poblaciones y que fuese recordando cuando nos movilizamos después de la marcha de la dignidad, que fue estupendo, pero el acto que hizo Podemos, que fuimos allí,
Entonces, eso no se tiene que perder y a nivel nacional, aparte de estas concentraciones en cada población, sí que se debería de hacer algún movimiento a nivel estatal. Buenas tardes, Rafa. Gracias por tu charla, que ha sido una maravilla. Creo que mis compañeros tienen todas muchas ideas, pero nunca hacen una pregunta. Y yo quiero hacerte una pregunta directa, porque, a ver, hay muchas personas que están muy indignadas, hay muchas personas que quieren movilización, hablan de hacer muchas cosas, pero nadie da una idea, nadie da digamos, un primer paso para decir, creo que podríamos poner en marcha este proyecto, esto podríamos hacer, vamos a llevarlo a cabo, vamos a ver qué nos ayuda. Así surgió, por ejemplo, nuestra plataforma anticorrupción, es decir, gente que estábamos muy altos y dijimos, queremos hacer algo, queremos unirnos y queremos que nuestra voz se oiga, manifestación. Pues yo te pregunto, es decir, hay que conseguir que haya más actividad, hay que conseguir que la gente pase de la palabra a la acción, que yo veo muchas palabras, pero veo que faltan acciones. Y mi pregunta es, ¿cómo crees tú que podemos transmitir a esa ciudadanía que está indignada, pero que no está enganchada? Es decir, transmitirle nuestro entusiasmo, ese entusiasmo que yo tengo, que algunos compañeros tienen, pero que no conseguimos enganchar. No sé cómo hacerlo, yo quiero mecanismos, quiero herramientas. O sea, veo que vamos es una palabra muy bonita, pero veo que a mucha gente no le engancha. ¿Cómo podemos engancharlo? Gracias. Bueno, lo primero, no tengo la fórmula mágica, ¿vale? Que quede claro. Creo que además es importante que no busquemos la fórmula mágica. Creo que esa es una de las claves. Esa es la primera. La segunda, creo que ha llegado el límite del discurso. El discurso está llegando a sus límites. Fuimos capaces, en un determinado momento, de interpretar y de construir un discurso que entendía los dolores y que además era capaz de plantear esperanzas. Y se hacían además en torno al proceso electoral. Ahora es más difícil, pero también es más apasionante. Más difícil en la medida en la que no es un hecho concreto que es coger, doblar un papel, meterlo en un sobre y llevarlo a una caja, sino que es mucho más creador. Y yo creo que eso es donde vamos a encontrar las claves. Creo que en estos momentos la mejor manera de decir es hacer, es decir, debemos construir desde el ejemplo y desde el compromiso. Creo que ahí es donde van a estar las claves. Construir esa lógica en la que la gente cuando está en conflicto sabe con quién puede votar. Sabe que puede votar con nosotros. Pero no porque se lo hayamos dicho, no porque hayamos ido a hacernos una foto, sino porque en los momentos cuando las cosas están complicadas con nosotros se puede contar. Cuando una huelga se pone difícil, saben que nosotros vamos a estar ahí. Cuando un conflicto en un barrio se pone complicado, saben que nosotros estamos ahí. Ahí es donde realmente nosotros vamos a empezar a conectar. Y hay que ir haciendo cosas y unas cosas nos saldrán mejor, otras cosas nos saldrán peor y otras cosas nos saldrán regular. Pero nos van a permitir aprender. Creo que no tenemos que esperar y creo que no estamos en una fase necesariamente de que construyamos o que estemos pensando solo en grandes movilizaciones masivas, sino en el tejido, en la construcción del tejido de los barrios y de los pueblos. Porque eso además rompe la capacidad de manipulación de los medios. Por una parte por la construcción de la comunicación popular, pero por otra parte porque si mi vecino me conoce, sabe dónde estoy, sabe lo que hago, no solo lo que digo, sino lo que hago. Esa referencia es muy importante. Cuando se hace una pequeña concentración, un pequeño piquete, como los que hicimos en la puerta de las eléctricas, no solamente es importante por la gente que va a esa movilización, que en determinado momento, dependiendo del pueblo, 10, 15, 20, 50 o 100. Eso no es lo importante. Lo importante es que estás generando una referencia. Estás generando un espacio que sirve de referencia. Ahí es donde está la clave. Un espacio en el que poder participar. Yo creo que ahí es donde tenemos que estar nosotros pensando cómo construir esos espacios para que la gente pueda participar y cómo construir esa motivación para que la gente participe porque es útil. Y eso significa que necesitamos también tener victorias y que hay que pensar en construir victorias concretas sobre el territorio. Creo que eso también nos va a ayudar. Y creo que tenemos que ser capaces también de hacer parte de la solución de las necesidades por medio de la organización de la gente. Eso también tiene su dificultad. Y acabar con la alteridad, con la gente
Nosotros somos gente. Eso es lo que nos diferencia con el resto de partidos políticos. Nosotros venimos de una filosofía que decía aquello de que no somos mercancías en manos de políticos y banqueros. Nuestra gente en las instituciones no pueden ser políticos. Nuestra gente en las instituciones son militantes al servicio del proyecto colectivo, que están cumpliendo una tarea en este momento en la institución y que mañana la van a cumplir en el barrio, militando de igual forma. Hoy le ha tocado cumplir esa tarea, mañana le tocará cumplir otra. Creo que esa es la lógica también que nos va a diferenciar del resto y que va a hacer entender para qué nosotros hemos ido allí, para qué es importante que este proyecto político siga tirando. Y por último, me callo ya, lo prometo, creo que tenemos que tener visión de proceso. Creo que tenemos que pensar en el proceso. De todas las contradicciones que se están dando, esta semana lo hemos visto con unas manifestaciones de mujeres masivas, una lección del movimiento feminista de chapó, para aprender muchas cosas, con un montón de gente joven, empujando. Y yo creo que han conseguido construir un espacio de referencia. Creo que esas cosas nos van dando claves de por dónde ir. Creo que la movilización de los estudiantes y de la comunidad educativa ha sido muy importante también. Y hay que seguir mirando, pero desde el Estado, no desde fuera, sino estar y hacer parte. Y yo creo que es mejor equivocarnos con el pueblo que darle lecciones al pueblo de por qué se equivoca. Prefiero mancharme y meterme en el fregado, y una vez que estemos en el fregado, compartir los éxitos y los fracasos, haciendo parte del proceso. Y ahí es donde yo creo que tenemos que estar dando la vuelta. Ya digo, no es una fórmula mágica, sino quizás es una lógica política de participación que tenemos que ir asumiendo. Y eso rompe un poco la lógica que hemos tenido hasta ahora. ¿Seguiremos mandando gente a los medios de comunicación y serán importantes? Por supuesto que sí. Pero a la gente que va a los medios de comunicación hay que alimentarla con los procesos políticos que se están dando en la calle y de los que nosotros hacemos parte todos los días. Esa va a ser la lógica que nos permita, yo creo, dislocar la situación social que vivimos en estos momentos.